México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Octava parte. 1994. Año aciago. Primermundismo y quebranto. Rebelión. Familia. Narcotráfico. Asesinatos. Fachada económica. Arriba, acumulación. Abajo, insurrección. Sección 21. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Al ser Jan González un político empresario, sus negocios iban a la par de su actuación en puestos públicos relevantes, procediendo en el Grupo Atlacomulco a formar cuadros políticos empresariales principales que durante el salinato se reacomodan con la nueva horna de empresarios Forbes forjados por Carlos Salinas. A la sazón, operando en Tabasco con el gobernador suplente Manuel Gurría Ordóñez y el conocido empresario trácala Carlos Cabal Peniche, delincuente de cuello blanco impoluto que pasó de ser el empresario modelo del sexenio a prófugo de la justicia, haciéndolo concerniente para heredarle el Estado a Roberto Madrazo Pintado, y así la familia crecía. Y los negocios también, que en 1993 Gurría Ordóñez le vendió a infraprecio la distribuidora de productos marinos de Tabasco, Dipromat, al grupo financiero que dirige Cabal Peniche por 4,000 millones de viejos pesos, cuando que su precio era superior a 10,000 millones. Se puede considerar que los mismos autores intelectuales del homicidio de Colosio fueron quienes se ocuparon de eliminar a Ruiz Massieu. No tenían que decirlo desde Europa. La familia feliz, cual banda de los pinos, al ataque. ¿Para cuándo se sabe que un empleado de Marcela Bondestedt y por tanto con García Ábrego y Óscar Malherbe, que responde al nombre Carmelo Herrera, había sido contratado para asesinar a Ruiz Massieu, mismos que, con el marido de Marcela, tenían inversiones con Jorge Janrón en la zona de Cancún, y así un largo etcétera? Que la banda de los Pinos estaba compuesta por Raúl Salinas, Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones, José Córdoba Montoya, Justo Ceja, sí, pero inclúyase al lado de Raúl como potentados capitalistas de la banda transeccional a Carlos Jan González e hijos, Carlos X González, y tras de ellos, con o sin participación directa en los crímenes, los multimillonarios Forbes, banda transeccional que requería de un cedillo para seguir aumentando los caudales. Lo uno va con lo otro, los negocios con la política, o más bien, en estos casos, la política con los negocios. Que estamos hablando de los políticos empresarios y lo uno va con lo otro. La banda de los Pinos se hace presente tanto en los crímenes como en los grandes negocios que les garantizan el éxito transaccional. Todo ello contando con la venia del señor presidente saliente. Que el círculo de la narcopolítica se va cerrando. A González Calderoni, relacionado con el abogado Enrique Fuentes León, se le vincula a Manuel Muñoz Rocha y a Carlos Jan González en un juicio realizado en San Antonio a fines de 1994. En el proceso judicial se presentaron grabaciones en las que Fuentes León aceptó haber participado en lavado de dinero y dijo: "Yo sé cómo mataron ellos a Colosio". Muñoz Rocha y Justo Ceja fungieron como operadores criminales al servicio de Carlos y Raúl, o será mejor decir, para estos menesteres, de Raúl y Carlos. Manuel Muñoz Rocha, además de ser amigo personal de Raúl Salinas, era un subordinado de Carlos Jan González en su condición de presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, quien, como hacía ver el BU, llega a este puesto por tener el consentimiento y ser hombre de confianza de Hank. Y tan es así que Muñoz Rocha fue antes gerente de Ban Rural en San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. Y si Muñoz Rocha no fuera del equipo del secretario de Agricultura, Hank lo hubiera vetado. ¿No te parece elemental? Y con Hank investigaría al grupo Hermes, a Jorge Janrón y sus relaciones con Marcelino Guerrero, el esposo de Marcela Rosaura Bondestedt. No es tan difícil ver que con Campos Hermanos y sus contratos, que con la Mercedes-Benz, con Taesa, y habría que ver muchas otras cosas en el pasado remoto, como las pipas de Hank y los contratos con Pemex, que así se dan las fortunas en el México de los políticos ricos, que son ricos políticos, devengando en empresarios y no políticos pobres, pobres políticos. Y si el negocio involucra al narco,
pues qué mejor impulso para acrecentar la fortuna paterna. Jorge Janrón, Tijuana, el narco, los negocios de apuestas, el fútbol, Cancún, lo que en este país nunca se investigará, y menos ahora que ha retornado al poder los del clan Salinas, aún exonerándose, y los partidos de fútbol allá en Tijuana están muy entretenidos. Tanto Muñoz Rocha como Justo Ceja fueron cómplices desechables. Ambos fueron desaparecidos, si no es que uno ayudó a desaparecer al otro. Sabían mucho al estar involucrados en las peores actividades de la mafia. Por igual que González Calderoni, quien huyó a los Estados Unidos por temor a que lo mataran, por ser uno de los hombres mejor informados de México, excomandante de la Policía Judicial Federal, elemento de confianza de los Salinas, que le encargaron labores de espionaje a políticos hacia 1988, ya mencionados en este artículo. Muñoz Rocha, en calidad de fantasma, se dice fue visto junto a Enrique Fuentes León en el Hotel Sheraton de San Antonio en octubre de 1994. Justo Ceja fue visto junto a Raúl Salinas en diversas maniobras posteriores a la desaparición de Manuel Muñoz Rocha. Entre estas, la entrada y salida en Los Pinos de él y Raúl con el desaparecido diputado escondido bajo una cobija. Posteriormente, Justo Ceja se hace presente en el ayuno que realiza Carlos Salinas en Monterrey, esto ya en el 95, para que la pista de este achichincle lleve hasta Montreal, Canadá, en donde se encontró con su patrón ya en el exilio. Para julio de 1998, la PGR libró orden de aprehensión en contra de Justo Ceja, acusándolo de enriquecimiento ilícito. Al igual que de Muñoz Rocha, de Justo Ceja no se volvió a saber nada. Esa es la triste historia del México domeñado por un régimen neoliberal. Fin de sexenio, fachada enclenque, pero neoliberalismo afirmado. Si para que se cumpliese a cabalidad la política económica neoliberal, un elemento primordial consistía en afianzar el control sobre de los obreros y mantener los salarios bajos, el funcionario perfecto para cumplir tal objetivo vino a ser Arsenio Farel Cubilla, secretario de Trabajo desde el inicio del sexenio de Miguel de la Madrid y ratificado en el mismo puesto por Salinas, premiando su desempeño. Mejor funcionario al servicio de un gobierno proempresarial no pudo haber, que actuando con firmeza y dureza, supo contener los reclamos laborales e imponer topes salariales, pasando por encima de sindicatos oficiales e independientes. El éxito de su labor radicó en lograr domesticar a la clase obrera, al grado de que no fue necesario establecer una nueva ley federal de trabajo durante la docena inaugural. En la práctica se aplicó según el particular entendimiento del funcionario que tomó decisiones alejadas de la legalidad, denunciaron las organizaciones independientes. Mismas organizaciones a las que relegó a un segundo plano y desarticuló, no sin dejar de incrementar el control al sindicalismo oficial, léase a la CTM y a su líder vitalicio, Fidel Velázquez, mismo que no dejaba de quejarse de la prepotente y autoritaria actitud tomada en las negociaciones, en específico en las tendientes a imponer topes salariales infranqueables en los pactos concertados con el gobierno y los patrones. No exageraba el veterano líder de la CTM cuando calificaba la gestión de Farel como la peor en la historia. El trato que se da actualmente a la clase trabajadora es el peor de cuantos ha recibido en toda su historia. Neoliberalismo crudo, rudo e intransigente. Una vez que el capital requiere compensar la caída de la tasa de ganancia disminuyendo los salarios, mecánica natural de la obtención de la plusvalía que se ve recalcitrantemente acicateada por el predominio absolutista que toma el sector empresarial, al unísono de que se ve posibilitada la política impositiva sobre las condiciones del trabajo por la existencia de un inmenso ejército de reserva con potenciales trabajadores dispuestos a tomar cualquier empleo a bajo sueldo y sin seguro social o prestaciones. La precarización del trabajo va de la mano de la privatización de la economía y la presencia de empresas intermediarias que realizan subcontrataciones eludiendo los marcos legales en vía de ser suprimidos, en lo que venía a ser para ese entonces irle abriendo cancha a la futura ley laboral. Y la labor de Arsenio Farel dejó minada la resistencia obrera. En síntesis, esas conquistas de los trabajadores, asociación sindical y derecho a huelga,
sufrieron en los últimos 2 sexenios un retroceso mayor a la de cualquier otro, cumpliéndose así con un elemento estratégico del dominio capitalista al trabajo asalariado, clave para consolidar un capitalismo flagrante en favor de los propietarios. Y si de concentrar la riqueza se trata, nada mejor que la bolsa. Para cuando la economía casino, la crematista, pro, Club de Pluto, ya estaba instaurada y produciendo estropicios, fugas, que por supuesto que a los inversionistas extranjeros no les agradan las rebeliones ni los asesinatos políticos por aquello de que puedan afectar a los mercados. Así las cosas y cuentas en los caprichosos mercados monetarios. Del 9 de marzo al 6 de abril, la inversión extranjera en el mercado de dinero, CETES, se contrajo 5% y el saldo se situó en 22.730 millones de dólares. Pero a partir del 6 de abril, cuando las tasas de los CETES subieron de 11.63% a 14.31%, los inversionistas extranjeros ya no renovaron sus contratos a 24 días, a pesar de que se les ofrecieron mayores premios. Prefirieron recoger sus ganancias y llevárselas a Estados Unidos. Cada semana se van, por esta razón, alrededor de 200 millones de dólares. Entre febrero y marzo salieron de la bolsa de valores, de acuerdo con informes extraoficiales, 5.869 millones de dólares, es decir, 10.5% del total de los capitales invertidos en el mercado.